Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pues muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos están escuchando. Hoy es un nuevo día de episodio de su podcast ambiental favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Gonzalo? Hola Mario, buenas tardes para nosotros, días o noches para quienes nos escuchen o nos vean. Todo bien, gracias. Aquí dándole con ya otros días de encierro, pero cada vez se acerca más ese día en el que podamos salir. Y bueno, hay que aprovechar también para saludar a todos los que nos escuchan dentro y fuera de México. Principalmente en Estados Unidos, Irlanda, Nepal, Colombia y Alemania. Ah, caray, ¿a poco nos estamos escuchando hasta Nepal? ¿Algún mexicano que esté Así, por allá de intercambio, no? así es que se quedó atorado por ahí. Ahí andamos. ¿Y tú, Mario, cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues muy bien, también me encuentro muy bien, pues el día de hoy, y aunque ya hemos hablado muchas veces de noticias sobre cambio climático, muchos de los efectos, pues recordemos, no hay el episodio de los refugiados climáticos y otras especies que se desplazan, pero creo que nunca hemos abordado el tema como de fondo, por así decirlo, ¿no? Tratando de explicar, pues, qué es el cambio climático, y pues vamos a tratar de explicarlo de una manera en la que podamos entenderlo y pues sobre todo comprenderlo, ¿no? Para que todos estemos en sintonía y pues puedan tener más conciencia sobre cuando lean cosas de cambio climático. Así es, me parece muy importante como que retomar este tema de una manera más abundante, porque actualmente todos hablamos, opinamos, publicamos sobre cambio climático, que es algo que nos preocupa a todos o a la mayoría, por ejemplo, los que estamos escuchando este podcast, pero realmente sabemos qué es el cambio climático, entendemos por completo las noticias que compartimos, que leemos o solo leemos encabezados y decimos, vámonos, cambio climático en la nota y a compartirla. Pero Se está acabando el entonces, mundo. ¿qué es el cambio climático, Mario? A ver, cuéntanos. Pues a ver, la forma más simple de entenderlo, y es como la definición que muchos en nuestra área realizamos o tenemos, es que es a través de una definición que se dio en una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. En el artículo 1 de este marco de cambio climático, pues establecen que el cambio climático es un cambio de clima atribuido de manera directa o indirecta a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo pues comparables. Frente a estas definiciones, hay que decirlo, ¿no? Ya mmm, habrá gente que diga que no es cierto, que no existe el cambio climático y posiblemente tenga razón, pero el cambio climático se está viendo acelerado constantemente, sobre todo pues por actividades humanas, y es algo tangente que todos hemos visto y todos estamos viendo constantemente. Pero bueno, ¿tú sabes cuáles son las actividades humanas que afectan al cambio climático, Gonzalo? Sí, mira, de estas actividades humanas tenemos las que están ligadas a la producción, extracción, asentamiento, transporte y consumo. Todas estas provocan que el clima en el planeta cambie a un ritmo acelerado, más acelerado del esperado, y ese es el verdadero problema. Para abordar esto también con otras fuentes, existen documentales que se han realizado para hablar del cambio climático. Algunos que podemos recomendar son Una verdad incómoda, La era de las consecuencias, Persiguiendo el hielo, Nuestro planeta, entre otros. De La verdad incómoda hay como una secuela, que ya hay Una verdad Así es. incómoda 2. Entonces, pues imagínense, ya tuvo que salir la secuela para volvernos a dar este contexto y a volvernos a poner en alerta sobre lo que está pasando con este cambio climático.
Estos documentales hablan sobre lo que estamos viviendo, aunque también existe otra postura que dicen que el cambio climático pues no existe, que puedes ver la gran farsa del cambio climático en otro documental, y aquí Ujú. se trata, y aquí lo que se trata es que como escucha puedas generar tu propio criterio, ¿no? Este, recuerdo haber hablado con un geólogo o un Ujú. estudiante de geología que me decía que el cambio climático siempre ha existido. Lo que pasa es que estamos viviendo el cambio climático antropogénico. Entonces, Mario, hablando de criterios, ¿tú crees que el cambio climático existe? Definitivamente, creo que es algo que no podemos negar nosotros ni nadie práctica, pero pues por las actividades antropogénicas, como bien lo estás mencionando, que modifican nuestros entornos y demás, pues están provocando diferentes cosas y un aumento de la temperatura constantemente elevado a ritmos pues acelerados, ¿no? Para los cuales ningún humano en el planeta está preparado realmente y definitivamente tampoco le está preparado ni la fauna ni la flora. Así que tú, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Crees en el cambio climático o no? Pues, como te comentaba, estaba hablando esto con un geólogo ambiental, y discutíamos eso, digamos, ese enfoque que me dio de que es el cambio climático antropogénico, de que es de una forma más acelerada de los otros cambios climáticos que han pasado en las diferentes eras geológicas de la Tierra, pues coincido un poco con él, ¿no? O sea, siempre ha existido un cambio climático y tal vez es por eso que ahora se usa otra terminología, ¿no? La crisis climática que nosotros también tratamos de hacer referencia en este ¿Mm? programa. Entonces, pues, y como mencionábamos en programas anteriores, pues se liga, ¿no? Cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. Consecuencias tal vez de estos tres, y principalmente del tema de hoy del cambio climático, pues es el derretimiento de las masas glaciares, y las zonas altas del planeta que cada vez Ujú. tienen menos nieve igual, que abastecen los acueductos, cambios en los ciclos de floración y fructificación de las plantas de cultivo, Ujú. extinción de especies de fauna y flora, ascensos en los niveles del mar y la mayor ocurrencia o en otros ciclos menos ocurrencia de lluvias, sequías, huracanes, heladas, eh, fenómenos que no suelen suceder en ciertas áreas urbanas, no sé, eh, granizos del tamaño de, pues, que no es un granizo normal, ¿no? No son cubitos de hielo como se suele estar acostumbrado, e incluso también en las zonas rurales, ¿no? Entonces, que reducen la calidad de vida, que afectan principalmente pues a estos países en desarrollo que hemos hablado que son de los más vulnerables. Y pues no solo como opinión, ¿no? O sea, está la evidencia científica que desde el principio de los 2000 hasta acá, los que Ujú. creían o pensaban que no, pues ya mejor le tiraron a unirse pues que sí existe, ¿no? Y también eh, se decía que muchos de los opositores científicos sobre el cambio climático, pues eran financiados principalmente por empresas de extracción de petróleo, ¿no? Petrolera. Pero exactamente. Entonces, pues sí, los intereses, pues también es otra forma en la que ponemos en duda nuestro criterio científico algunas veces, pero pues no se juzga, ¿verdad? A veces también hay que comer y pues ni modo, ¿no? Pero entonces, Ah, hablando de evidencia científica, tenemos una gráfica en la cual se muestra cómo el clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia, ¿no? Hasta donde se sabe, en los últimos 650,000 años, aquí a la vuelta de la esquina, poquito, se han casi. dado 7 ciclos de avances y retrocesos de los glaciares, es decir, derretimiento y congelamiento, ¿no? De repente tenemos Ujú. más masa de hielo o tenemos menos. Y estos ciclos coinciden con la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera existente.
Entonces, aquí hay una correlación que a mayor cantidad de dióxido de carbono en la temperatura, perdón, en la atmósfera, la temperatura era más alta. Y con esta correlación también existía un derretimiento de los glaciares. Caso contrario es que a menores niveles de CO2 en la atmósfera se congelaban, y cuando se llega al año cero, que sería 1950, de acuerdo a esta gráfica, se observa cómo el CO2, perdón, ya solo va en aumento, y pues la temperatura también. Y entonces, siguiendo esta correlación o esta tendencia de la gráfica y de los datos, pues las masas de hielo ahora irían en descenso. Claro, y es algo que estamos viendo, ¿no? Hay muchísimas imágenes, casi que diario pasan en las noticias glaciares derritiéndose o un osito polar ahí sufriendo. Y pues sí, ¿no? O sea, los científicos están convencidos de que esto, pues, es una realidad. Mm, y claro, no sé, como ayer lo decías en tu historia de Instagram, pues la mayoría de la gente ya no puede negar que, es- que esta problemática existe y pues aunque algunos pues presidentes de algún lugar del norte se opongan a creer en esta cosa, pues es innegable, ¿no? Lo que estamos viviendo. Aquí para contrastar para contrastar y apoyar como esta gráfica que presenta Gonzalo, pues está esta otra gráfica, ¿no? Que es únicamente de temperatura y pues como lo describe Gonzalo, la temperatura va subiendo eh, constantemente a lo largo de los años, ¿no? Son datos que se estuvieron estudiando desde 1880 pues hasta el 2020, y la temperatura lo único que pasa es que va subiendo. Y este estudio, por ejemplo, esta gráfica que estamos presentando, es un estudio que se hicieron en diferentes institutos y diferentes universidades a nivel global, evidentemente pues por separado, y se encontró con esto. O sea, todos estos estudios coinciden mucho pues en el aumento de la temperatura, que es completamente pues anormal. La tendencia de es pues a un gran factor que somos nosotros, los humanos. Con esto pues y bueno, coincidiendo con lo que decía tu amigo, el geólogo ambiental, pues el cambio climático siempre ha existido, pues ahora estamos viviendo una época de cambio climático en la época de los humanos, es decir, en la era antropogénica, y se podría hablar de una gran aceleración, que lo cual pues se refiere a que con el impulso de las industrias y el consumo pues de productos, provocan que la temperatura vaya en un ritmo ascendente y sin precedentes a la par de los gases de efecto invernadero o del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Pero pues bueno, actualmente existen muchísimos satélites que orbitan en la Tierra y existen muchísimos avances tecnológicos que han permitido que los científicos alrededor del mundo pues tengan una visión global de todo el planeta y puedan reunir millones y millones de datos con años al segundo y pues eh, han revelado pues este aumento de la temperatura a nivel global, y si mal no recuerdo, pues por ahí del siglo XIX se demostró que el dióxido de carbono en conjunto con otros gases pues atrapan el calor en la Tierra y dan como resultado lo que ya mencionabas, ¿no? El famoso efecto invernadero, lo cual Así produce es. pues que la energía entra a la Tierra, pero ya no No se pueda vaya. salir de ella. Exactamente, entonces pues provoca que se vaya calentando poco a poco, algo así como cuando cocinan las ranas en agua, que no las pueden meter en agua hirviendo porque saltan, entonces las calientan poco a poco y es lo que nos va a pasar a nosotros seguramente en algún punto. Pero pues bueno, gracias a todos los satélites de los que estuvimos hablando y toda la información que se ha logrado recolectar, recientemente se publicó en la revista Nature un estudio de la Universidad de Cambridge y el British Antarctic Survey, que muestra cómo las algas microscópicas de la Antártida se están multiplicando a un nivel pues acelerado en conjunto con el aumento de la temperatura global, y pues en esta región, cuando lo ven desde el espacio en las épocas de verano, pues la Antártida se ve verde,
por la acción de estas algas que están creciendo. Y pues bueno, ¿no? Continuando con cómo se estudia el cambio climático. ¿Tú sabes cómo se estudia el cambio climático, Gonzalo? ¿Y cuáles son las evidencias de este cambio que existen actualmente? Pues, mira, Mario, antes de continuar, es importante mencionar que estos productos que se comenzaron a comparar las personas requieren procesos tecnificados, ¿no? Entonces, lo cual llevó con Ujú. esto la gran aceleración de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, como mencionas, pues se usan satélites, se usan diferentes modelos. Por eso, regresando un poquito a la gráfica que tú muestras, eh, los resultados son muy similares, aunque las técnicas de evaluación hayan sido diferentes. Entonces, pues Ujú. ahí es más difícil negar la existencia de este cambio o crisis climática, ¿no? Y cuando mencionabas lo de los satélites, me reía porque pues con la nueva tendencia, aquí como paréntesis, de estar tirando antenas 5G, pues ya vieron que no es para estarnos monitoreando y ver qué hacemos, si estamos viendo Netflix o así, sino para ver qué tanto nos estamos friendo en el planeta, ¿no? Como dices tú, el síndrome de la rana hervida, ¿no? Pero pues ya cerrando ese Sí, paréntesis. sí, no, y bueno, y ahorita que mencionas los millones de satélites, me estaba acordando, ¿no? Han existido diferentes publicaciones ahorita que los satélites ya también están contaminando, porque ya son millones de satélites, bueno, no sé si sean millones, pero son demasiados satélites en el espacio, y ahora cuando los observatorios astronómicos quieren hacer estudios sobre estrellas o planetas lejanos o tomar una fotografía al espacio, aparecen en todas las fotografías el barrido de los satélites también, estorbando como el campo de visión que están buscando. Entonces, pues también otra cosa a considerar ahora con las nuevas misiones SpaceX o no sé qué del señor Elon Musk. Sí, 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 Pero bueno, pues ya, regresemos al tema. ya Sí, son sí, varias cosillas. Entonces, regresando, estas emisiones pues han traído cambios fundamentales en el estado y el funcionamiento del planeta, que pues no pueden ser atribuibles a la variabilidad natural, ¿no? A los procesos ecológicos, geológicos, que tienen como tiempos determinados para que las especies dentro del planeta puedan irse adaptando a esto. Entonces, ya regresando a la pregunta, pues sí sabemos, ¿no? Los estudios se hacen, una metodología es extraer núcleos de hielo en Groenlandia, en la Antártida, glaciares, ya sea de montañas tropicales o igual de las zonas gélidas del planeta. ujú, Y pues, como se mencionaba, ¿no? En los hielos, pues también se queda atrapado el CO2 y se pueden hacer estimaciones de la cantidad de CO2 para obtener la temperatura que se vivía en ese momento. ujú, Además, además se puede encontrar evidencia en los anillos de los árboles, sedimentos oceánicos, arrecifes de coral, capas de las rocas sedimentarias. Entonces, como decíamos, son diferentes metodologías, pero pues podemos decirlo que el error o la variable entre las metodologías pues es muy poca, ¿no? Con los resultados. Entonces, claro. con esta evidencia se puede ver que el calentamiento pues, está ocurriendo aproximadamente, pues nada más 10 veces más rápido que la tasa promedio de calentamiento Nada en más. otras épocas glaciales. Nada más 10 veces, ¿no? Entonces, Sí. acerca de las evidencias o de dónde se está viendo este cambio, como lo hemos comentado en otros episodios, pues no solo es la temperatura, ¿no? La temperatura ambiente, sino la temperatura dentro de las masas oceánicas o de las masas de agua, las capas de hielo mayores o menores, glaciares y cubiertas de nieve, que hay años en los que hay más, hay años en los que hay muchísimo menos que los promedios normales, por Ujú, así decirlo, ¿no? Entonces, eventos meteorológicos extremos, ya sea sequías o del otro lado inundaciones. Y pues la famosa acidificación de los océanos que también ya tocábamos anteriormente. Entonces, fenómenos extremos pues provocan que especies se vean desplazadas como un método de adaptación
Un Sí. ejemplo sería la codorniz de California, que actualmente se tienen noticias y estudios que muestran que su distribución geográfica se ha modificado. Al igual que esta especie, como mencionábamos, Ujú. las aves son las que están más afectadas. Y, por ejemplo, otras aves que radican en 41 estados de los Estados Unidos de América, pues sufren amenazas climáticas provocando que especies pierdan su área de distribución o que no se reproduzcan tan rápido como antes o anticipen o retrasen sus ciclos de reproducción, pues ya sea por estos Ujú. factores abióticos que están en desorden, ¿no? Entonces, Mario, contéstame la siguiente pregunta. ¿Los eventos meteorológicos entonces son la causa del cambio climático? No, definitivamente no. Y quien se los diga les está mintiendo. No debemos de confundir, pues, los fenómenos naturales con el cambio climático, ¿no? Aunque están un poquito relacionados últimamente, y únicamente en la cuestión de la intensidad en la que se da un fenómeno meteorológico. Los fenómenos meteorológicos desde años y años atrás, desde los dinosaurios, existían. Es decir, pues ya se tenían lluvias, ya se tenían huracanes, etc, etc. Los fenómenos meteorológicos actuales, pues ya se tienen calendarizados, como lo es la temporada de huracanes, que ya está y que ya estamos entrando en ella, y ya hay por ahí creo que 22 huracanes que van a llegar al continente americano, y pues también tenemos los fenómenos del niño y de la niña, las temporadas de lluvias y de secas, y pues entre muchos otros que ya sabemos más o menos cuándo van a suceder. Pero lo que pasa con el cambio climático, todos estos fenómenos meteorológicos pues se ven aún más intensos de lo normal. Y por ahí van a leer muchas noticias en donde los huracanes que se esperan para esta temporada van a ser devastadores y van a ser enormes a causa pues precisamente de esta crisis climática que estamos viviendo, lo cual va a llevar que sean pues de mayor magnitud y pues posiblemente en algunos años vayan a modificar las temporadas de lluvias y de secas. Si mal no recuerdo, la temporada de lluvias en Toluca debió haber comenzado por ahí del 28 de abril, según lo que se tiene en el registro, con una variabilidad de 15 días, ¿no? Ahorita ya estamos casi a un mes y aún no han comenzado las temporadas de lluvias como en serio, por así decirlo. Así es, sí, sí, sí. Como que se retrasó o ahí anda salteándole porque de repente hay, de la nada te llueve un día o te llueve un ratito y Sí. se va, ¿no? Entonces, sí, cambio climático, pues entra un poquito como en lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Dentro de la complejidad también de la ciencia de la sustentabilidad, en la que pues no solo colegas biólogos, no solo colegas geólogos, sino se necesita el conjunto de las diferentes este, Ramas. academias, ramas, exacto, eh, enfocadas un poquito también al, al ambiente, a los factores abióticos y bióticos, para entenderlo, y después necesitamos las ramas sociales para Ujú. adaptarnos, ¿no? Porque bien, aprovechando aquí el comercial, quedan 2 días para un concurso sobre que es responder una pregunta, pues con buenos argumentos, de qué es lo que debemos hacer, si adaptarnos al cambio climático o buscar estrategias de mitigación, ¿no? Porque alrededor de la primera cumbre de París, pues se buscaban los dos, ¿no? Adaptación y Ujú. mitigación al cambio climático. Pues unos años más tarde, pues ya algunos dicen que ya no podemos evitarlo, ¿no? El cambio climático, ya no Ujú. podemos mitigarlo, que lo mejor ya sería buscar formas de adaptarse. Y la pregunta es aquí, ¿cómo nos vamos a adaptar? Vamos a hacer... Pero, Sí, Mario. este, bueno, es algo que ya habíamos hablado en el primer programa, en el del Tren Maya, en donde una investigadora decía que es más fácil conservar y más económico que buscar otro tipo de soluciones.
Entonces, pues sí valdría la pena pues hablar de mitigación, porque si hablamos de adaptarnos al cambio climático, que es algo que estamos haciendo realmente, ¿en qué peligro estamos poniendo pues todas esas áreas naturales, a todas las especies que no se puedan adaptar al cambio climático? Una buena Exacto. reflexión, ¿eh? Sí, es buena, ¿eh? Ajá. Entonces, deberías subir tu respuesta ahí a ese concurso. Busco la liga y a ver si se las compartimos. A ver, Eh, que nos manden dinero. y, y sí, y es que mucha gente, por ejemplo, leí algunas cosas, decían que es que la adaptación es fácil para los países que tienen un buen sistema económico y tienen esa facilidad de encontrar una innovación tecnológica, ¿no? Y otro dice, ok, ¿cómo nos adaptamos? Hacemos, ¿cómo se llama esta cosa que se usa en las construcciones para ganarle terreno al suelo? Que ahí en la UAM Lerma usaban demasiado. Los pilotes. No recuerdo bien el término ahí, a ver si un arquitecto o ingeniero civil nos puede ayudar. Pero bueno, el chiste es poner una plancha de concreto para Ujú. ganarle terreno para esas épocas de lluvias en donde pues el terreno no es propenso a inundaciones. Fundación. Ujú. Entonces, y alguien dijo así, ¿qué vamos a hacer en las zonas costeras? ¿Aumentar metros y metros de altura a las ciudades costeras? Y pues sí, tienes razón. ¿En cuánto te va a salir eso, no? Y si es Claro. viable también, porque ¿quién va a querer aventarse la chamba de, pues a ver, el edificio, rellénenle en la base para que ahora esté más alto, ¿no? Pues ahora sí que tendría que pensarlo bien. Tu hermano decía, ¿no? Que había comprado un terreno en Mérida. Exacto, sí. Pues que vaya a construir pues 1 metro arriba, mínimo, y ya se evita el problema. Ya cuando llegue la inundación, pues ya va a poder llegar en lancha Lancha, sí. O en esquí acuático, ahí, también. nuevos, adaptación. Pero sí, entonces, también apenas estaba leyendo un artículo sobre cómo se perciben las asambleas de ciudadanos en la Ciudad de México, este tema del cambio climático, ¿no? Interesante. Esto fue resultado de un proyecto de investigación de Alice Poma, de la Universidad Nacional, la UNAM, en donde se acercó a una asamblea de barrios, colonias y pedregales de Coyoacán, pues para estudiar de manera etnográfica cómo era su posición hacia este tema, ¿no? Ujú. Donde ella quería saber si esta asamblea, que pues el contexto era que estaba preocupado por el medio ambiente, o su enfoque es preocupación ante el medio ambiente, y tenían ya unas acciones como denunciar irregularidades en el tema, estaban también preocupadas por el cambio climático y Ujú. cómo lo hacían para combatirlo, ¿no? Pues los resultados se encuentra que lo percibían, pero no sabían cómo combatirlo, ¿no? Entonces, provocando este sentimiento de impotencia, que incluso ya había como un videíto ahí de BuzzFeed que decía que era, ¿qué? Ecoansiedad o algo así, cuando Ajá. entiendes el contexto ambiental que está pasando el planeta, pero sientes esa ansiedad de que, ¿qué hago, no? ¿Qué hago para salvarme o para tratar de remediarlo? Claro. Claro, no, oye, está súper interesante y bueno, ¿no? Estas son las áreas en las que muchos científicos o muchas personas, comunicadores, pues deberían de poner las manos a la obra, ¿no? Creo yo que este podcast tiene esa intención, ¿no? O sea, de poder ayudar a las personas a combatir esos miedos o esos sentimientos de ansiedad, del no saber qué hacer ante el contexto climático o a la crisis ambiental o los problemas ambientales que nos estamos enfrentando. Hay que tratar y la gente debería de tratar de tener ese pensamiento colectivo para poder solucionar este tipo de problemáticas. Y pues, de ser posible, como una solución, y por ahí también leí en una noticia, eh, por ahí cuentan que en Querétaro es uno de los pioneros para combatir el cambio climático. Lo que nos presentan es que están desarrollando un proyecto que se llama NAM, no sé qué significan las siglas, y pues de acuerdo
al titular de la CEDESU, lo que ellos pretenden es realizar diferentes acciones subnacionales de mitigación para la regeneración de diferentes paisajes en la zona, sobre todo en la Sierra Gorda, que es donde está como muy deteriorado el asunto, y pues buscan también conservar e incrementar las capacidades de los ecosistemas. En este proyecto que impulsa la CEDESU, el Grupo Ecológico Sierra Gorda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pretenden crear un fondo ambiental que no necesariamente venga de recursos federales de México, sino también de empresas privadas, etcétera, 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 sobre todo las que están concentradas en Querétaro, para proteger algo así como 5,000 hectáreas de la Sierra Gorda Queretana y además de realizar diferentes proyectos que permitan una transición hacia la descarbonización. ¿Cómo ves? Pues muy bien por Querétaro, ¿eh? Esas son las ganas. Eh, y pues sí, felicidades, como hablábamos también en programas anteriores, el famosillo capitalismo verde, buena ondita, pues hay que verle, ¿no? Lo positivo también cuando se puede y cuando se debe, pues aplaudirlo, ¿no? La Sierra Gorda, pues es un ecosistema importante para esta zona, digamos, céntrica del país, especialmente también para Querétaro. Y pues incrementar la capacidad de los ecosistemas, pues es algo importante, ¿no? En materia de biodiversidad, ya sea en especies vegetales o programas de reintroducción o que solitas, pues con, digamos, menos perturbación en las áreas verdes puedan regresar a sus zonas de distribución que tenían. Originales. Entonces, exacto. Pues me parece una buena iniciativa porque hasta donde yo veo se atacan pues dos problemas, ¿no? Que involucra el desarrollo sustentable ecológico y un poquito económico, ¿no? La transición a la descarbonización. Ahora sería pues involucrar la sociedad, comunidades de la Sierra Gorda y que estén de acuerdo, ¿no? A lo que quieran implementar. No podemos dejarlos aparte Es porque correcto. entonces, sí, está muy padre el proyecto y no quisiera ya después que sea como un proyecto, y perdón por la expresión, pero whitezican, ¿no? O sea, donde va a ser un, van a hacer tours y te van a vender la manta de la señora que a ti te la dejó en 100 pesos, te la van a dar en 1,200, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues eso no estaría bien, porque ya se empezaría a privatizar mucho, ¿no? Y es lo que, pues, queremos evitar. Queremos que la sociedad de esa zona ecológica, pues, tenga un beneficio también para que vea que cuidando su ecosistema, pues puede tener un beneficio, ¿no? Tanto ya sea de salud, económico, de lo que sea. Es correcto. Y bien, también está otra propuesta de la empresa Échale a tu casa, eh, que pretende construir las primeras comunidades que cumplan con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Qué ambición! Me encanta esto. Demasiado. Entonces, este caso se plantea en Tabasco, Ujú. ahí de nuestro presidente precioso, en la comunidad de Nacajuca, sí, en donde las viviendas actualmente no cuentan con ciertos servicios. Entonces, con este proyecto, quieren que la población tenga viviendas dignas, servicios Ujú. básicos, educación y todo lo demás que marcan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ambiente Ujú. limpio, cambio climático, empoderamiento de la Igualdad, mujer, igualdad, comida, alimentación, protección de los ecosistemas, todo, marinos y terrestres. Entonces, exactamente, busca que también infraestructuras verdes y tenga, azules. que esta comunidad tenga ecotecnias o ecotecnologías y que sean construidas por los mismos pobladores, ¿no? Entonces, pues esto involucra construcción de plantas de tratamiento de agua, centros comunitarios, Ujú. herramientas pues para aplicar las 3 o 5 Rs, no sé cuáles vayan a aplicar,
Eh, entonces, en total se invertirían alrededor de 158 millones de pesos. 32 millones vienen de fondos privados, 38 millones de infraestructuras, 20 millones de donación de predio y 31.5 millones de crédito para los pobladores. Y finalmente, el gobierno apoya con 30.5 millones pues, de un subsidio, ¿no? Entonces, pues está muy padre esto también. Y aquí se ve un poquito más claro cómo se atacan los tres esquemas de la sustentabilidad, ¿no? Ambiente, sociedad y economía. Así es. Pues sí, está bien, ¿eh? Y sobre todo porque no van a ser completamente gratis, llamémoslo de esa manera, ¿no? Muchas veces cuando a la gente o inclusive a nosotros mismos nos regalan algo que es gratis, pues aquí si ellos van a meterle mano a la construcción y también van a pagar una parte de sus viviendas, pues la neta está bien, ¿no? Y sobre todo si van con todos los objetivos, que como tú lo dices, son muy, muy ambiciosos, pero pues podría ser este tipo de cosas un aliado, ¿no? Para el cambio climático o la crisis climática, lo que es pues la autoconstrucción. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio y pues me gustaría dejar una pregunta para el siguiente episodio, no sé qué Eso, te parezca. sí, Pues bueno, a perfecto. ver, a ustedes que nos escuchan, ¿qué creen? ¿Que las ciudades son la principal causa del cambio climático o que podrían ser la principal causa de la solución para la mitigación del cambio climático o de la crisis climática? Es buena la pregunta, ¿eh? Este, yo ahí, igual, por si quieren ideas ahí para, pues es que, ¿qué digo? ¿Odio las ciudades o no las odio? Este, ahí haciendo el servicio social, tomé un webinar sobre el futuro, que es un par de años, podría ser el empezar, de las Smart Cities, ¿no? En la que pues se hace transiciones, algunas muy básicas, como cambiar el alumbramiento público por alumbramiento LED, que es más eficiente energéticamente, eh, empezar a involucrar más los centros de carga de autos eléctricos, que igual siguen siendo, no tienen gran presencia aún en la mayoría, en estados o incluso a veces en países completos. Y también, esto me parecía padre, lo que son los ecosistemas urbanos, ¿no? O sea, no dejarlo solo en áreas de recreación, parques o huertos, sino ya como tal un ecosistema, ¿no? En el que se pueda pues ver esta biodiversidad urbana, pero no solo palomas y gorriones comunes, sino ya un poquito más de lo que es la biodiversidad nativa, ¿no? Como pues se veía con este aislamiento de las personas, pues como algunos lugares pues llegaban otro tipo de especies, como eran capibaras en Argentina, los delfines en Roma, en Venecia, perdón, etcétera, etcétera. Entonces un poquito así, pero pues ya con este flujo de personas diario, podría decirse, ¿no? Tipo este parque en Nueva York, se me olvidó, Central Central Park, Park. exacto, donde pues hay una buena diversidad de aves, creo que a veces hay mapaches y ardillas, entonces pues ya está un poquito mejor que, por ejemplo, aquí en México, donde solo vemos palomas y de una que otro gorrión o una que otro primavera, ¿no? Cuando es época, o un zanate, No, que también hay un buen. pero déjate de solo tener mapaches, también tienen tigres, elefantes. Bueno, no es tanto, no es tanta broma, digo, tienen el zoológico, ¿no? Que El sería algo muy zoológico, similar a el Chapultepec. Chapultepec, pero bueno, o sea, son ese tipo de ecosistemas que son limitados en el país. O sea, ¿cuántos parques en el país tienen ese tipo de facilidades, no? Exacto. Pues Sí, sí. entonces ahí.
eso es como podría las ciudades, al ser inteligentes, ser aliados al combate del cambio climático, ¿no? Porque también hay prospecciones que dicen que las ciudades pues van a aumentar un porcentaje considerable y se van a disminuir las zonas rurales. Entonces tenemos que encontrar esa forma de que sean aliadas, ¿no? Pero cuéntenos ustedes qué piensan. Pues sí, ahí como otra ayudita para la respuesta, pues también pueden buscar en internet cuál es la situación de Barcelona en esta transformación de las ciudades, como tú lo mencionabas, que es una de las transformaciones como más importantes que se plantean. Y también el caso de Holanda, con el caso de la prohibición prácticamente de automóviles de combustión interna que no pueden ingresar a los centros de las ciudades. Ok, si no, pues se los compartimos ahí en Facebook para que generen su opinión. Pues un placer, Mario. Esperemos que ahora ya con este contexto un poco más ampliado sobre qué es cambio climático, pues pueden comprender un poquito más las notas, nos compartan más preguntas sobre este tema o algún otro relacionado y pues los vamos hablando en los programas que vienen. Pues un placer, como siempre, Mario. Que estés muy bien. Gracias a todos los que nos escuchan otra vez. Y nos estamos viendo la otra semana. Así es. Hasta luego. Nos vemos y ahí estamos en contacto por las redes sociales. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.